Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al público en general, a los medios de comunicación. En mi carácter de diputada integrante de la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Tabasco y en ejercicio de mis facultades, las que me confieren los artículos 8, 33 y 36, fracción 63ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y con fundamento artículos 72, fracción segunda y 88 de la Ley del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito presentar ante esta soberanía el presente punto de acuerdo como asunto urgente para su análisis, discusión y aprobación en su caso, al tenor de las siguientes consideraciones. Los extranjeros estacionarios, migrantes, desplazados, así como también los defensores de los derechos humanos que auxilian a estos, enfrentan graves riesgos en Tenosique. Esta es una problemática que trasciende las esferas de la migración, así como las esferas políticas y burocráticas nacionales e internacionales, y que tiene desde hace varios años un impacto directo en la vida cotidiana de los habitantes en general del municipio fronterizo con la hermana República de Guatemala. Tenosique es la frontera olvidada y hasta hace poco invisible de México. Así lo establece un informe presentado en octubre de 2011 por la Misión de Observación Civil Tenosique en la frontera Cruzar los Límites, integrada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Derechos para Todas y Todos, conformada por 75 organizaciones de 22 estados de la República. El informe señala que la situación de las personas migrantes que intentan atravesar México para llegar a los Estados Unidos ha adquirido dimensiones de tragedia humanitaria, la cual, agrego, tristemente inicia muchas veces en tierras tabasqueñas y el mayor porcentaje de ellas en nuestro eslabón perdido, Tenosique. Distintas organizaciones no gubernamentales que realizan trabajo de denuncia, defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes han sido víctimas sistemáticas de amenazas, agresiones e intimidaciones por parte de autoridades y grupos delincuenciales. Tal es el caso de la 72 Hogar, refugio para personas migrantes, la 72 como se le conoce, ambos coordinados por la Fraternidad Franciscana, que ha descubierto abusos y ataques contra migrantes, víctimas de la delincuencia organizada, pero también aquellos perpetrados o tolerados por autoridades migratorias o policíacas. Ha habido desde amenazas de muertes contra Fray Tomás González, director de la 72 y del Comité de Derechos Humanos, así como el hostigamiento y retención ilegal por parte de militares y policías, de la que fue objeto junto con otros y otras defensoras de derechos humanos el año próximo pasado. Desde el año pasado, tanto el Comisionado de los Derechos Humanos como la 72 han buscado ayuda de otras instancias. El 13 de julio de 2011, en el centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Villahermosa, Tabasco, integrantes de la 72, acompañados de personal de la Dimensión de Pastoral de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, sostuvieron una reunión con representantes del Gobierno del Estado de Tabasco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Policía Estatal y la PGJ, llegando al acuerdo de que el Gobierno estatal daría medidas cautelares al personal y a las personas migrantes de la 72. Dichas medidas siguen pendientes de ser cumplidas. A la zona ha viajado también un relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el doctor Felipe González, quien el 25 de julio de 2011 consideró insuficientes las medidas cautelares y urgió a las autoridades a prestar más atención a la problemática. Tanto el Comité de Derechos Humanos como la 72 reciben y documentan cotidianamente el testimonio de personas migrantes que han sido víctimas de asaltos, extorsión, violaciones sexuales, abusos de autoridad, discriminación, persecución, etcétera, de parte de distintos actores de la sociedad y de las diferentes autoridades civiles.
El origen más señalado de los abusos contra las y los migrantes que pasan por Tenosique se encuentran en la actuación de bandas delincuenciales, algunas de ellas ligadas al crimen organizado y a la acción u omisión de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, la Policía Municipal y el Ejército Mexicano. Según las declaraciones de las y los migrantes, los principales puntos de violencia son la carretera al Ceibo-Tenosique, incluidas las comunidades de Sueños de Oro, El Xotal, Emiliano Zapata, primera y segunda sección, carretera al Palmar-Tenosique, Punta de Montaña, La Palma, San Isidro, Huazibán, 10 de Mayo, todas estas del municipio de Tenosique, el tramo ferroviario del Triunfo Tenosique, Los Pozos, El Barí, El Águila, Mactún del municipio de Balancán, el 20 la colonia obrera El Faisán, Vía del municipio de Tenosique, así como Gregorio Méndez del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Todo el tramo ferroviario de Tenosique a La Chontalpa, pasando por los municipios de Palenque, Pichucalco y Reforma del estado de Chiapas. En la bitácora 72, con el testimonio de las y los migrantes que llegan al hogar refugio, tan solo en el periodo del 31 de diciembre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2011 se han documentado lo siguiente: el tipo de violación, la persecución por parte del Instituto Nacional de Migración ha sido sobre 237 denuncias de hombres y 10 denuncias de mujeres. Sobre secuestro, 11 perpetuadas a hombres y 2 a mujeres. Sobre asaltos, 79 a hombres, 13 a mujeres. Extorsionados por alguna autoridad, 35 hombres, 2 mujeres, y violación sexual, solo una denuncia de parte de una mujer. Esto, confirmo, solo de lo denunciado, aparte de las que quedan allí nada más, que jamás se atreven a denunciar los migrantes. Por otra parte, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tabasco reconoce que actualmente los municipios que hacen frontera con otros estados y con el vecino país de Guatemala no cuentan con un programa que proteja al migrante. Así lo señaló en diciembre de 2011 el ombudsman Jesús Manuel Argáez de los Santos, quien dijo que ha emitido 16 recomendaciones en las que se incluyen los municipios de Macuspana, Huimanguillo, Teapa y Tenosique, Tabasco, en materia de migración y violación de los derechos humanos de quienes en su paso por Tabasco son vulnerados sus derechos por pandillas, crimen organizado y muchas veces por los propios policías municipales, quienes extorsionan y maltratan a los migrantes. Además, de acuerdo al ya referido presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tabasco, se mantiene en el segundo lugar a nivel nacional en casos de secuestro de migrantes, con 11.333 casos presentados de abril a septiembre del año 2010, datos declarados a medios de comunicación en abril de 2011. Por lo anteriormente expuesto, considero que es apremiante la presencia permanente en el municipio de Tenosique de la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de atender de manera pronta y expedita las denuncias que en materia se presente. Existe ya un diagnóstico claro de la problemática, por lo que procedemos a tomar cartas en el asunto lo más pronto posible, motivo de esta intervención hoy. Además, estarían atendidas con estas oficinas las quejas y denuncias de los derechos humanos de los tenosiquenses y sería un peldaño más logrado con fines de coadyuvar con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En tal virtud, y porque como representamos popularmente, estamos obligados también a vigilar que se respeten los derechos humanos de las personas, así como la correcta actuación de las autoridades, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo. Único, que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos instale una oficina permanente en el municipio de Tenosique, Tabasco, a fin de atender pronta y expeditamente las denuncias que en esa materia se presenten, con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Solicito a la mesa directiva sea considerado este asunto como de urgente resolución y se obvie el trámite de enviarlo a la comisión orgánica que corresponda. Democracia ya, patria para todos. Diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier. Es cuanto, diputado presidente.
Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría, se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo sí ha sido aprobada como urgente. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión, se anoten ante esta Presidencia dando a conocer si es a favor o si es en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte infine de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación, por lo que solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta soberanía. Quienes estén a favor, solicito lo manifieste poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco solicita al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tabasco instalar una oficina de ese organismo en el municipio de Tenosique, Tabasco, para la atención de la población en general, pero con especial énfasis en las personas migrantes, desplazadas y defensoras de derechos humanos. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites necesarios para el cumplimiento del punto acordado. Sí, debido a que el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente retiró su punto de acuerdo para presentarlo en la próxima sesión, se le concede el uso de la voz al diputado Javier Calderón Mena, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de esta soberanía, del público presente y de los medios de comunicación, diputado Agustín Somellera Pulido, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Javier Calderón Mena, en mi carácter de diputado local e integrante de la 60ª legislatura de este Honorable Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 28, párrafo segundo y 36, fracción 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito someter a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al término de la siguiente exposición de motivos. Hace 5 años se inhumaron 25 unidades de mototransporte, popularmente llamada Pochinoles. En el transcurso de estos 5 años, prácticamente habían desaparecido. Sin embargo, personal de inspección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado proporcionaron a la Unión de Pochonilistas de Emiliano Zapata esperanzas de realización de sus unidades, por lo que, atendiendo al llamado que les hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, adquirieron nuevas unidades de este tipo de transporte. Tomaron los cursos de capacitación, a invitación de ellos, por supuesto, se hicieron los antidoping para alcanzar el GAFET, así
como inversión en unidades de este tipo de transporte, que a la fecha hicieron y que cumplieron cabalmente los propietarios de dichas unidades, cumpliendo con los requisitos solicitados. Algunos de ellos adquirieron sus unidades a través de créditos bancarios y lograron unidades nuevas, pero al día de hoy se pretende por parte de quienes impulsaron su regularización ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, ellos hoy pretenden obstaculizar este servicio de transporte que ya se hizo indispensable para los usuarios del municipio de Emiliano Zapata. El día miércoles 8 de febrero del presente año, en una manifestación de apoyo, ciudadanos de nuestro municipio se manifestaron en apoyo a este tipo de transporte de los pochimóviles, pidiendo a este servidor de la voz también en apoyo a este tipo de transporte. Muchos ciudadanos, por su situación económica, tienen la necesidad de trasladarse a pie a la escuela o a su centro de trabajo. Otros tienen la posibilidad de pagar este tipo de servicios de los pochimóviles por el estar al alcance de las clases populares, o pueden pagar lo costoso que resulta hoy en día el transporte de combis y taxis. Sin embargo, este tipo de transporte, el pochimóvil, se ha hecho indispensable por lo económico. 3 pesos su costo en el municipio de Emiliano Zapata. Hoy, al igual que la tortilla, el bolillo o el huevo, este tipo de transporte es básico porque apoya a la economía familiar, por lo que se hace necesario darle las facilidades a estos prestadores de servicio, tal y como se hace en la ciudad de Villahermosa, concretamente en las colonias Las Gaviotas, La Manga 1 y 2 de esta ciudad capital, y en la mayoría de los municipios de esta entidad. Por lo tanto, propongo el siguiente punto de acuerdo. Se exhorta de manera respetuosa a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco a colaborar en la solución del transporte económico que para las clases populares representa este transporte de los pochimovilistas en el municipio de Emiliano Zapata. Atentamente, por una patria ordenada y generosa y una vida más digna para todos. Javier Calderón Mena, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Es cuanto, diputado presidente. La propuesta presentada se turna a la Comisión Orgánica de Comunicaciones, Transportes, Vialidad y Tránsito para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción séptima, incisos A y B, se le concede nuevamente el uso de la voz al diputado Javier Calderón Mena. Gracias, diputado presidente, por considerar que este tema que se está viviendo en el municipio de Emiliano Zapata, en donde hay una manifestación popular en torno a este tipo de transporte, apoyando precisamente esta situación, solicito al diputado presidente consulte a la Asamblea si este tema que se considere como de carácter de urgente resolución. Es cuando, diputado presidente. Diputado. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría, se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada.
Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobado como asunto urgente. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta Presidencia, dando a conocer si es a favor o si es en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte infine de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación, por lo que solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esa soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta soberanía. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, diputada. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco a colaborar en la solución del transporte popular y económico que para las clases populares representa ese transporte de los pochimóviles en el municipio de Emiliano Zapata. Se instruye al oficial mayor realice los trámites necesarios para el cumplimiento del mencionado punto de acuerdo. Seguidamente se procede a la lectura y discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública por el que determinan procedente que este H. Congreso se adhiera al punto de acuerdo del Estado de Querétaro, donde se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud Federal para que se informe a la población en general sobre los efectos nocivos como refrescos, jugos y néctares de frutas envasadas, así como para que se especifique en las etiquetas de este tipo de productos que su consumo puede causar obesidad, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la diputada secretaria se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Sí, diputada. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen por unanimidad. Toda vez que el dictamen sea dispensado en su lectura, previo a su aprobación, de conformidad con el artículo 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta Presidencia, dando a conocer si es a favor o si es en contra. Se han anotado, nadie más, ¿verdad? Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra del dictamen la ciudadana diputada Yolanda Rueda de la Cruz, por lo cual se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos para razonar su voto. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados,
amigos de los diferentes medios de comunicación, público en general. He solicitado el uso de la voz en contra por cuestión de procedimiento. Sin embargo, con el permiso de ustedes, mi intervención es a favor del dictamen, ya que considero muy importante adherirnos al punto de acuerdo en discusión por la importancia del contenido del mismo, como enseguida lo pongo de manifiesto. Los mexicanos estamos acostumbrados a dar prioridad al sabor más que a la buena alimentación y nutrición. El consumo excesivo de refrescos, jugos y néctares trae como consecuencia que se ingiera una gran cantidad de azúcar que sobrepasa la ingesta diaria recomendada, porque cada bebida de estos productos, son de 500 mililitros, se encuentra contenido entre el 60% y el 80% de la cantidad recomendada. Aunado, este tipo de bebidas contienen un alto índice glucémico, es decir, que representa una alta capacidad para metabolizarse en el organismo, provocando que al consumirlos aumente rápidamente el nivel de glucosa en la sangre y en consecuencia el organismo produzca una mayor cantidad de insulina para quemar glucosa. Sin embargo, las células no pueden quemarlas adecuadamente, obligando al metabolismo a convertirlas en grasas, que se almacenan en las células de tejido adiposo, generando así la obesidad. La información contenida en la publicidad, envases y depósitos de refrescos, jugos y néctares en relación al riesgo de la obesidad que se tiene al consumirlos, por lo que siendo la obesidad un problema de salud pública, es necesario que los consumidores conozcan las consecuencias que representa ingerirlos. Es decir, que los consumidores estén informados que el consumir refrescos, jugos y néctares los hace candidatos a la obesidad. Además que esto representa un problema de salud muy severo, según los datos estadísticos señalados por la Organización Mundial de la Salud. Por lo anterior, los integrantes de la comisión que emitió el dictamen en análisis, comparto la procedencia de que esta legislatura se adhiera al punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud Federal para que a través de los medios a su alcance se informe a la población en general sobre los efectos nocivos que puede provocar el alto consumo de refrescos, jugos y néctares de frutas envasadas, así como para que se especifiquen las etiquetas de este tipo de productos que su consumo en exceso puede causar obesidad. Sabemos que la venta de productos no puede ser impedida, pues está sujeto a la oferta y la demanda. Sin embargo, siendo la un problema de salud pública, consideramos que se debe orientar a la ciudadanía sobre los efectos que causa su consumo desmedido, y qué mejor que hacerlo a través de campañas e incluyendo en sus etiquetas que su consumo puede causar obesidad, como se propone en el exhorto al que me he referido. Es cuanto, diputado presidente. Una vez que se han desahogado las listas a favor y en contra del dictamen en lo general y en lo particular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 de la Ley Orgánica de este Congreso y 88 del Reglamento Interior del mismo, solicito a la diputada secretaria se sirva a preguntar a esta Asamblea en votación ordinaria si el mismo está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Quienes así lo consideren, en favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen en lo general y en lo particular ha sido suficientemente discutido. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 90 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular, por lo que procederemos a su votación.
Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública mencionado con anterioridad. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, diputada. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública, por el que determinan procedente que este H. Congreso se adhiera al punto de acuerdo del Estado de Querétaro, donde se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud Federal para que se informe a la población en general sobre los efectos nocivos como refrescos, jugos y néctares de frutas envasadas, así como para que se especifique en las etiquetas de este tipo de productos que su consumo puede causar obesidad. Emítase el punto de acuerdo correspondiente, se instruye al oficial mayor realizar los trámites respectivos para su debido cumplimiento. Seguidamente se proceden a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por lo que la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que instruya a quien corresponda se realicen las investigaciones procedentes con motivo de las fugas de reos los días 14 de agosto y 18 de noviembre del año 2010 del Centro de Readaptación Social ubicado en el municipio de Tacotalpa, Tabasco, y se apliquen las sanciones que correspondan, entre otros. Por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la diputada secretaria se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Sí, diputado. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa de lectura del dictamen por unanimidad. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o si es en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Por lo que solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia mencionado con anterioridad. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración ha sido aprobado por unanimidad. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por lo que la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco
hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que instruya a quien corresponda se realicen las investigaciones procedentes con motivo de la fuga de reos los días 14 de agosto y 18 de noviembre del año 2010 del Centro de Readaptación Social ubicado en el municipio de Tacotalpa, Tabasco, y se apliquen las sanciones que correspondan, entre otros. Emítase el punto de acuerdo correspondiente, se instruye al oficial mayor realizar los trámites respectivos para su debido cumplimiento. Y como siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria presente al Pleno para la determinación correspondiente respecto de un dictamen emitido en sentido negativo por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia de esta 60ª legislatura. El dictamen emitido en sentido negativo es el siguiente. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por el que se determina improcedente el exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que se investiguen y documenten los hechos que dieron origen a la averiguación previa CAR-11-412/2011, iniciada por el delito de homicidio, toda vez que dicha indagatoria con fecha 15 de junio del presente año fue consignada y por tanto la Procuraduría General de Justicia ha concluido con su obligación y atribución constitucional de la investigación del delito y el ejercicio de la acción penal. Y ahora corresponde a la autoridad judicial conocer la causa y determinar en su caso la imposición de la pena correspondiente, y se ordena su archivo como asunto total y legalmente concluido. Cumplida su encomienda, diputado presidente. En razón de lo anterior, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del dictamen señalado, en lo general y no particular, por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del mismo se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o si es en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación, por lo que solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido antes citado, en lo general y en lo particular, a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Aquí hay dos, son 10. Son 10. Como a la presidencia que el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, ha sido aprobada con 24 votos a favor y 10 votos en contra. Sí, pide en contra. Sí. Perdón. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, ha sido aprobada con 24 votos a favor y 10 votos en contra. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido en sentido negativo que ha sido sometido a la consideración de esa soberanía. En consecuencia, cúmplase con el artículo único transitorio y en su oportunidad archívense en su expediente correspondiente como asunto total y legalmente concluido. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. ¿Nadie?
Le informo, diputado presidente, que no hay ninguna solicitud. Cumplida su encomienda. Al no haberse inscrito ningún diputado para hacer uso de la palabra en asuntos generales, se declara agotado este punto. Y para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 14:56 del día 9 de febrero del año 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 17 horas del día lunes 13 de febrero del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.